A ver, la semana pasada vimos los párrafos del 1 al 10 y hoy íbamos a ver los párrafos del 10 al 20. Si os parece bien, voy a volver a compartir pantalla, ¿no? Muy rápidamente vamos a hacer los primeros 10 puntos para enlazar con el punto 11 y a partir de ahí iremos ya más despacito desgranando cada uno de los puntos hasta el 20-21 antes de retomar la lectura del texto de Cosic y ver si gracias a ese esquema, o por lo menos si el esquema se corresponde con el texto que estamos estudiando. Comparto pantalla con vosotras. Decíamos la semana pasada que, bueno, recordemos en el punto uno, la filosofía alemana había heredado de Spinoza esa idea de totalidad, que eh, había reelaborado Hegel a través de su enfoque dialéctico, distinguiendo su mirada, ese enfoque dialéctico justamente de la metafísica tradicional. Marx nos decía en el punto 2, va a depurar ese enfoque dialéctico hegeliano de su mistificación idealista, alumbrando lo que a partir de entonces vamos a entender como dialéctica materialista. Pero, nos decía el autor, los conceptos con el tiempo están sujetos a cambios y mutaciones. Y eso le pasó a esta idea de dialéctica materialista que había nacido como una presuposición ontológica al mismo tiempo que como un principio de investigación, como un principio heurístico y como una regla metodológica. Y sin embargo, en el paso de los siglos XIX al XX, esta dialéctica materialista sufrió eh, un olvido del supuesto ontológico. Esta idea de totalidad que era la base de este método de investigación, esta idea de totalidad sufre precisamente un olvido de ese presupuesto ontológico de totalidad y la filosofía, la ciencia, en ese paso del siglo XIX al XX, va a renunciar a la aspiración, a la idea de una totalidad concreta, quedándose solamente con la idea de totalidad como, podríamos decir, un principio heurístico, muy bien, para acercarnos a la investigación y como una regla metodológica. Y nos dice el autor, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de olvidar esa idea de totalidad que estaba detrás de esa dialéctica materialista? ¿Cuál es el problema de olvidar ese supuesto ontológico? Bueno, pues que el olvido del supuesto ontológico, el olvido de ese supuesto de cómo es el mundo, tiene consecuencias. Porque todo conocimiento, nos dice el autor en el punto 5, todo conocimiento implica, queramos o no, una preconcepción explícita o implícita de qué es la realidad. Y no tiene las mismas consecuencias, ni heurísticas ni metodológicas, concebir la realidad como un conjunto de hechos simples y aislados o como un todo estructurado y en transformación. Si nos situáramos en el primer caso, si nos situáramos, como ha intentado la ciencia y la filosofía en el paso del siglo XIX al XX, si nos situáramos en el primer caso, en concebir la realidad como un conjunto de hechos simples, atomísticos, si nos situáramos en ese primer caso, conocer la realidad, nos dice el autor, no sería posible, porque evidentemente no es posible conocer todos los hechos. Pero conocer la totalidad tampoco podría ser alcanzable por medio de la mera suma de hechos, porque conocer no es conocer todos los hechos, nos dice el autor. Conocer es comprender cómo se relacionan los hechos y no necesariamente todos en una estructura significativa. De donde, en el punto 6, en el párrafo 6, nos decía, de donde para entender
qué es esto del conocimiento y sus límites, es importante aclarar previamente si estamos concibiendo la realidad que queremos conocer como un conjunto de todos los hechos o como una totalidad concreta, que es lo que estamos tratando de defender, como un conjunto estructurado y en desarrollo. La dialéctica materialista que estamos estudiando a través de este texto de dialéctica de lo concreto, la dialéctica materialista, tal como Cosick entiende que la pensó Marx, la dialéctica materialista concibe la totalidad como un conjunto estructurado en el que pueda comprenderse dialécticamente cualquier hecho. La dialéctica de la totalidad concreta, por tanto, es una teoría de la realidad y de su forma de conocimiento. Y esta teoría de la realidad y su forma de conocimiento, entendemos, Cosick lo entiende así, que constituye la teoría del conocimiento que mejor explica cómo opera efectivamente la ciencia moderna. Y lo hace concibiendo dialécticamente la realidad objetiva, concibiendo dialécticamente el proceso de conocimiento y presuponiendo y buscando la unidad del conocimiento, una aspiración cuya legitimidad se deduce, viene de la unidad del mundo que hemos supuesto previamente. Madre mía. Una Vale. pregunta, Fernando. Y decíais que esto era. Que este resumen es denso, ¿eh? Una pregunta. Claro. ¿Puedo decir lo concreto de la misma manera que la totalidad concreta? ¿Es lo mismo? No, porque No. la palabra concreto también se utiliza de dos maneras. Tiene dos significados en este texto. Y dos significados, en este texto es clave entender los dos significados que tiene. Mira, por un lado, nosotros decimos que algo es concreto porque concreto es un adjetivo. ¿Sí? Entonces, Mm. decimos que algo es concreto cuando algo es material, cuando algo es físico, algo lo tengo enfrente, ¿no? En plan, cuando yo no hablo con universales, no hablo con conceptos genéricos, sino que hablo de algo específico que tengo delante, que lo puedo tocar. Eso es algo Eso es la concreto. ontología, lo que decimos que es Correcto, muy bien. ontológico. Cuando hablamos de la realidad y Vale. decimos que la realidad es concreta, estamos diciendo que la realidad es algo físico que tengo aquí delante. Yo aquí delante tengo exactamente este lápiz. Mira qué concreto soy. Este, no un lápiz cualquiera, este, ¿no? Eso es una forma de utilizar concreto. Sin embargo, cuando hablamos del conocimiento, de la otra esfera, de la otra dimensión, la palabra concreto se refiere a que tiene de que estamos jugando con una definición muy completa, rica en determinaciones, rica en propiedades. Estamos siendo capaces de definir algo en toda su profundidad. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo hablar de concreto fuera de nosotros, en la ontología, en la realidad, que hablar de lo concreto cuando hablamos de el conocimiento. Son Es dos lo cosas contrario diferentes. de abstracto. Correcto. Y abstracto es igual. Abstracto son dos palabras que puede significar o bien que no es material. Cuando hablamos de la realidad y decimos que algo es abstracto, es que no es material. Por ejemplo, yo qué sé, el amor. El amor es abstracto, ¿no? No se puede tocar. Sin embargo, cuando hablamos del conocimiento, cuando decimos abstracto, nos estamos refiriendo a que es algo impreciso, que es algo que no está bien definido. ¿No? Que le faltan propiedades o le faltan rasgos para llegar a tener de ese objeto una definición completa o lo suficientemente profunda y compleja. ¿Sí? Entonces, la palabra abstracto y la palabra concreto, que son muy importantes para Marx y para Cosick, van en binomios, ¿no? Está lo abstracto y lo concreto cuando hablamos de la realidad, del mundo exterior a nosotros, y lo abstracto y lo concreto cuando hablamos del conocimiento, ¿no? Y tienen significados diferentes. Entonces, cuando la utilizamos esas palabras, siempre tenemos que tener presente en qué ámbito, ¿no? En qué dimensión la estamos utilizando. Aquí, cuando él habla de totalidad concreta, se está refiriendo al ámbito del conocimiento. Sí, entonces está diciendo que esa totalidad concreta es un modelo muy concreto, muy preciso, rico en conexiones, que es capaz de dar explicaciones muy buenas, muy profundas, muy complejas, que reproducen muy bien o que se aproximan mucho a,
a una explicación satisfactoria de cómo funciona el mundo. Eso es lo que cuando utiliza el tema de totalidad concreta. Ahí estaríamos en el ámbito del pensamiento, del Vale, muy bien. conocimiento. Muchas gracias. No, uy, que va. Y aquí en este punto 8 lo que está diciendo es que la ciencia, la actividad científica, funciona dialécticamente, funciona creando modelos, funciona reproduciendo de manera teórica, a través de conceptos, ¿sí? Cómo funciona el mundo. Claro, esos modelos, esas hipótesis, esos conceptos, toda esa articulación conceptual que utiliza la ciencia para comprender el mundo, ya hemos dicho muchas veces aquí en el seminario que es asintótica, es aproximativa. Hay teorías que son capaces de explicar muy bien, ¿no? Que tienen un dominio muy grande y parecen muy bien aceptadas, y otras que no. Pues que hay fenómenos que les generan problemas, que hay ciertas contradicciones. La ciencia no es algo que está hecho una vez y para siempre, ¿no? Hay que ir renovando. Y aquí cuando él dice eso de la unidad del conocimiento, es que, claro, aunque la ciencia moderna está muy especializada y está muy compartimentada, es capaz incluso a veces a mí me produce la sensación, no sé, aquí a las compañeras, de que llega a veces a ser ridícula tanta compartimentación que se dedican solo a estudiar una cosa muy detallada, un espacio de la realidad a un objeto muy concreto. Yo he visto tesis doctorales de el ritual de apareamiento de las mariposas del sur del Amazonas en primavera. Tu hostia, joder, eso es una locura, ¿no? Es muy precisa. Sin embargo, como trasfondo, como presupuesto, ¿no? Metodológico, como presupuesto teórico, está en que todo está conectado, ¿no? Hay una unidad. Y de hecho, muchos descubrimientos en una rama de la ciencia acaban por afectar a otras. ¿Sí? Hay ramas de la ciencia que están muy, muy conectadas. Yo qué sé, la química y la farmacología, y la medicina, la biología con a lo mejor eh, el tema de la geografía, del clima, pues todo eso está muy conectado. Bien, entonces nos decía el autor que la dialéctica de la totalidad concreta es una teoría de la realidad y de su forma de conocimiento. Y el autor entiende que esta teoría de la realidad constituye la teoría del conocimiento que mejor explica cómo opera efectivamente la ciencia moderna, concibiendo dialécticamente la realidad objetiva, es decir, pensando la realidad objetiva como un todo que se despliega a través de contradicciones en un proceso en el que se va no solamente autocreando, sino desarrollando, es decir, es un todo histórico, pero al mismo tiempo concibiendo dialécticamente el propio proceso de conocimiento. Un proceso de conocimiento que habíamos visto en las semanas anteriores, que va iterativamente avanzando desde la abstracción del fenómeno inicial eh, eh, difusa, ¿no? Buscando concreciones cada vez mayores a través de conceptualizaciones y vueltas otra vez a lo empírico, avanzando progresivamente, iterativamente, como dice el autor, de lo abstracto a lo concreto, ¿no? Es decir, avanzando en esa espiral de conocimiento, construyendo modelos cada vez más precisos, cada vez paradójicamente más abstractos, pero al mismo tiempo con niveles de concreción conceptual cada vez mayores que permiten modelizar la realidad de una manera cada vez más amplia, al mismo tiempo que más concreta en los detalles, eh, y por supuesto presuponiendo y buscando la unidad del conocimiento, porque si hemos partido de la presuposición de que la realidad es un todo estructurado y en proceso de desarrollo, bueno, pues todas las áreas y puntos de vista desde los que queramos enfocar el conocimiento de la realidad, en última instancia tendrán que apuntar y mostrar
esa unidad que se deduce tras la unidad del mundo supuesta. Y en los últimos párrafos que habíamos visto la semana pasada, en el 9 y el 10, el autor nos hablaba de cómo operaba la ciencia buscando esa unidad, utilizando la poderosa herramienta de las analogías estructurales. Unas analogías estructurales que, bueno, no solamente forman parte del proceso científico explícito, deliberado, sino que en última instancia son las analogías con las que los seres humanos nos vamos aproximando a la realidad, y construyendo de manera más o menos consciente o inconsciente los modelos con los cuales operamos. Dice, la ciencia moderna busca la unidad del conocimiento ejecutando analogías estructurales que funcionan al mismo tiempo como un principio de investigación, al tiempo que permiten la iluminación recíproca, la sinergia entre las distintas ramas del saber. Voy a compartir pantalla con vosotras. Decíamos ya en el punto 10 que estas analogías estructurales, la enorme potencia que tienen o que muestran es que no solamente nos permiten buscar relaciones entre hechos que no brotarían, nos dice el autor, espontáneamente de la propia dinámica de cada parcela de conocimiento, sino que en la comparación analógica de unas áreas de conocimiento con otras. Decíamos la semana pasada, por ejemplo, comparando el lenguaje lógico o el lenguaje computacional, comparándolo por ejemplo, con áreas como el lenguaje o el funcionamiento del cerebro, ¿no? No solamente nos permite alumbrar y comprender ciertas relaciones que antes no veíamos, sino que también nos permiten comprender el carácter específico que tienen los hechos en cada área de conocimiento, porque cuando lo que esperamos en función de una analogía no se cumple en la observación, nos levanta las antenas haciéndonos prestar atención a ese hecho específico para comprender, bueno, y por qué razón en este caso no se cumple lo que debería haberse cumplido, ¿no? Nos muestra no solamente, por tanto, las relaciones, sino también el carácter específico de los hechos estudiados en cada campo de conocimiento, e incluso nos permite concebir nuevos hechos que no eran visibles o pensables a la luz de los modelos o principios heurísticos anteriores. Y por último, la analogía estructural, dice el autor, también permite jerarquizar de forma enriquecida la realidad, y generar esas jerarquías a partir de principios de complejidad, por ejemplo, haciéndolo sobre principios materialistas y no idealistas o teológicos. Ahora bien, y aquí es donde a Sara se le pondrían los pelos de punta, ¿no? Como era sin embargo. Sin embargo, llegados a este punto, eh, creo que vosotras ya os habéis dado cuenta del problema fundamental que hay detrás de todo esto. Si hemos concebido el conocimiento como un proceso iterativo de carácter dialéctico que avanza a través de la construcción de modelos desde la abstracción inicial de las primeras sensaciones, hasta eh, categorizaciones y construcciones de modelo cada vez más amplias y desde el punto de vista conceptual más abstractas, pero al mismo tiempo más precisas en cuanto a la concreción de lo que estamos hablando, eh, si somos conscientes de que el proceso de conocimiento, de una manera o de otra, siempre es una aproximación en espiral hacia una realidad que está ahí fuera y que estamos intentando comprender, bueno, nos dice el autor, concebir así dialécticamente tanto lo ontológico, la realidad objetiva, como lo epistemológico, la teoría del conocimiento y el proceso del pensar, conduce a tener que reconocer una muy probable falta de correspondencia entre el modelo
que hemos pensado, la estructura lógica que hemos supuesto en la realidad y la propia realidad o su estructura última, la estructura última de lo que existe ahí fuera, de forma, entre comillas, objetiva, con independencia del observador. Si nuestra aproximación, si nuestro conocimiento es un proceso de aproximación iterativo entre la experiencia y nuestra conceptualización con respecto a la realidad, nuestro modelo siempre será previsiblemente de un grado de complejidad inferior al grado de complejidad que tenga la realidad misma que tenemos ahí fuera. Claro, y entonces volvemos otra vez al problema clásico. Ah, entonces, Jorge, nos estás diciendo que todo el conocimiento es relativo o subjetivista o que la objetividad es inalcanzable. No, llevamos todo el tiempo tratando de defender el conocimiento posible. El conocimiento humano puede aspirar a una objetividad entendida como intersubjetividad en un plano humano. Por supuesto que puede alcanzarlo. Y los modelos de conocimiento que nosotros podemos plantear no necesariamente son arbitrarios ni necesariamente relativos y por tanto, como diría, cada uno puede tener su modelo. No, no, de ninguna manera. Habrá modelos que la experiencia y su racionalidad estimen más poderosos que otros y en esa medida podremos discutir sobre una objetividad en un plano humano y podremos discutir de una verdad en un plano humano. Decíamos en las sesiones anteriores, ¿siempre asintótica? Sí. ¿Previsiblemente matizable o errónea que, como se demostrará en el futuro? Por supuesto, pensarlo de otra manera sería una ingenuidad. Anda que no han caído teorías científicas. Anda que no han caído principios absolutamente que parecían incontestables, por supuesto, pero eso no quiere decir que a lo largo de la historia del conocimiento no vayamos produciendo un proceso de acumulación del saber y un proceso de acumulación en nuestra manera de acercarnos al mundo, describirlo y comprenderlo, que sea cada vez más fiable, cada vez más amplio, cada vez más preciso, y sin embargo que seamos conscientes de que no deja de ser algo, en el mejor de los casos, asintótico y permanentemente sometido a ensayo y a error. Nos dice el punto 11, concebir así dialécticamente tanto lo ontológico, la realidad objetiva, como lo epistemológico, la teoría del conocimiento y el proceso del pensar, conduce a tener que reconocer la muy probable falta de correspondencia entre el modelo, la estructura lógica supuesta, y la realidad, la estructura última de lo que creemos que existe ahí fuera de forma objetiva y con independencia del observador. Pero esto, punto 12, lejos de ser un obstáculo, un problema o un déficit del enfoque dialéctico materialista, es el resultado de la comprensión de un problema real y que existe ese problema, sea uno consciente de ello o no. A ver, vamos a entenderlo. Que un filósofo o un científico os diga y afirme tajantemente que esto es la verdad absolutamente incontestable, bueno, pues no quiere decir que lo sea en absoluto. Simplemente quiere decir que ese señor tiene una fe profunda o esa señora tiene una fe profunda en lo que está diciendo. Pero su fe profunda, lamentablemente, tendrá que verse corroborada con los hechos y la experimentación presente y futura, como las afirmaciones de cualquier hijo de vecino. Esa es la grandeza de la ciencia, a diferencia de la teología, ¿no? La ciencia, igual que la filosofía, tiene que demostrar su verdad todos los días en el debate racional y confrontándose
con la experiencia del mundo. Por eso decimos que, lejos de ser un obstáculo, reconocer este problema, yo creo que es una mayoría de edad dentro del proceso de conocimiento. Es el resultado de la comprensión de un problema real, nos guste o no. Los procesos de conocimiento humano solo pueden aspirar a una precisión, concreción y objetividad creciente, en el mejor de los casos, habíamos dicho ya varias veces, asintóticas. Por lo que, llegados a este punto, cabe preguntarse si, siendo todo conocimiento parcial, provisional, presumiblemente erróneo en todo o en parte, y parte de un desarrollo del saber, en el mejor de los casos asintótico, bueno, pues, ¿qué conceptos explican mejor o tienen mayor potencial explicativo con respecto al mundo y su conocimiento? ¿Con qué herramienta conceptual podemos aproximarnos mejor o creemos que podemos aproximarnos mejor al mundo y comprenderlo de la manera más cabal que nos sea dado a escala humana? Los conceptos de estructura y sistema, dice el autor, propios de la concepción de la ciencia contemporánea, o este concepto de totalidad concreta que el autor cree que engloba a ambos, tanto al de estructura y sistema, pero que además permite pensar la realidad en su autocreación y desarrollo. Tenemos que ser conscientes y estar prevenidas de los peligros que hay en esta delgada senda en la que estamos transitando, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes. Porque en cualquier momento, de manera imperceptible, podemos caer o en el dogmatismo metafísico, o en el relativismo, o en el subjetivismo más estéril. En el momento en el que hagamos una afirmación de totalidad, confundiendo nuestro modelo con la realidad, vamos a caer en un dogmatismo metafísico. Y en el momento en el que no seamos conscientes, y con toda la modestia del mundo, de que nuestro conocimiento, siendo muy rigurosos, puede aspirar a ser acumulativo y asintótico, en el momento en el que perdamos esa perspectiva, bueno, pues nos vamos a ver caer en un relativismo y en un subjetivismo de lo más estériles. Por eso el autor nos dice que para cada hecho, para cada fenómeno que nosotros nos planteemos, tenemos que tratar siempre de comprenderlo como parte de un todo. Tenemos que ser capaces de que los hechos que estamos estudiando los podamos enlazar significativamente dentro de una estructura de relaciones y esperemos que correctamente jerarquizada. De manera que podamos comprender cada uno de los hechos, no solamente dentro de la estructura, sino dentro del proceso histórico en el que esos hechos se han dado. Y nos dice él, porque ver solamente los hechos aislados es caer en abstracciones, en lo difuso de ese hecho que no entendemos bien qué función cumple dentro del todo, puesto que carecen de un marco relacional, que es lo que le va a dar la concreción y el significado, y en el lado contrario, si en vez de ver hechos abstractos, nos quedáramos solamente con totalidades en las que no fuéramos capaces de diferenciar los hechos y atribuirles los significados y su lugar dentro de la totalidad, bueno, pues estaríamos en esa noche en la que todos los gatos son pardos, ¿no? Como decía Hegel, en la que esa totalidad no sería más que conjuntos abstractos y vacíos. Por eso, dice el autor en el párrafo 15, que frente a los modelos de conocimiento tradicionales de la ciencia de principios del siglo XX, que quieren ser o que aspiran a ser sistemático-acumulativos, el modelo de investigación dialéctico va a buscar la concreción y el significado de cada uno de los hechos siempre en el marco de una totalidad. Pero ¿qué totalidad es esa?
Nos dice el autor que en la historia de la filosofía ha habido tres grandes maneras de entender la totalidad, tres grandes líneas de investigación en las que se ha interpretado la totalidad. Una, la atomística racionalista, que va desde Descartes hasta Wittgenstein. Otra, la organicista dinámica, que afirma la superioridad del todo sobre las partes, nos dice que el todo es más que las partes y que los elementos dentro del todo se ajustan funcionalmente y subordinados al todo. Esta línea sería tanto la línea romántica de Schelling, luego la comentaremos, como la protofascista de Spahn, luego lo veremos cuando leamos el texto. Y luego tenemos otra línea, otra interpretación de la totalidad que va desde Heráclito, dice el autor, pasando por Hegel y hasta Marx, que piensa la realidad como un todo estructurado en creación y en desarrollo. Y cada una de estas maneras de entender la totalidad tiene consecuencias heurísticas, es decir, como criterio de aproximación a la realidad, y tiene consecuencias metodológicas y consecuencias en los resultados de la investigación. Pese a esta tradición o estas tres grandes tradiciones de la idea de totalidad, en el siglo XX, nos dice el autor, la idea de totalidad fue atacada simultáneamente desde dos frentes. El frente empirista, con su enfoque atomístico acumulativo, que fragmentaba el mundo abocando al sujeto al relativismo, y también fue atacada por los existencialistas, con un sujeto trascendental muy básico que concebía el mundo como un caos ante el que el sujeto tenía que reestructurarlo como sujeto pensante. Y dice el autor, pero ambos ataques a la idea de totalidad olvidan que el sujeto que piensa siempre es un sujeto histórico y que en el proceso de conocimiento no hay una separación real entre el sujeto y el objeto, ni hay una separación entre lo natural y lo artificial, porque el sujeto social y su realidad social son tan naturales como la realidad natural en la que están insertos, y que el sujeto social es a la vez el creador, no solamente es el partícipe de esa relación social, sino que es el creador de buena parte de los hechos que se dan en su realidad social. Por eso, para el materialismo que está tratando de defender el autor, la realidad social solo puede ser conocida si se le reconoce como una creación humana, destruyendo esa pseudoconcreción, esa falta de comprensión en la que vive el sujeto que está instalado en la práctica manipulativa, destruyendo la pseudoconcreción en paralelo con una praxis transformadora que hace emerger una concepción revolucionaria, toda vez que se da cuenta de que la imagen que ha percibido en esa práctica manipulativa, esa imagen es una imagen distorsionada, abstracta, confusa de la realidad. Por tanto, al destruir esa pseudoconcreción, en paralelo aparece una praxis transformadora que hace emerger una concepción revolucionaria, transformadora del ser humano y de la propia sociedad en la que está el sujeto inserto y donde piensa y actúa. Yo lo dejaría aquí e iría ahora a la lectura del texto. Vamos a ver qué nos dice Cosic de primera mano. Monse, por favor, comienza tú. La concepción dialéctica de la relación entre la ontología y la noseología permite reconocer la falta de homogeneidad o de correspondencia entre la estructura lógica, modelo, mediante la cual se explica la realidad o determinado sector de ella,
y la estructura de esa misma realidad. Con ayuda de un determinado modelo que estructuralmente es de orden inferior respecto a la estructura determinada esfera de la realidad, esta esfera más compleja solo puede ser comprendida de un modo aproximado y el modelo puede constituir una primera aproximación a una adecuada descripción e interpretación de la realidad. Fuera de los límites de esta primera aproximación, la interpretación resulta falsa. Fijaos qué contundente es aquí el autor, ¿eh? La concepción dialéctica entre la ontología, teoría de la realidad, y la gnoseología, teoría del conocimiento, permite reconocer la falta de homogeneidad o de correspondencia entre la estructura lógica de nuestro modelo, mediante el cual estamos explicando la realidad o un sector de ella, y la estructura de esa misma realidad. Hay una falta de correspondencia. Nuestro modelo intenta aproximarse a ella, pero lamentablemente ya veremos que solamente en casos muy concretos, que ya veremos cuáles son, en casos muy concretos, nuestro modelo coincidirá plenamente con la realidad. En casos muy concretos, principalmente en las obras humanas. En las obras humanas. Por ejemplo, si estamos queriendo explicar el funcionamiento de un reloj. En el funcionamiento de un reloj o en el funcionamiento de un motor de explosión, nuestro modelo va a coincidir plenamente con el funcionamiento del reloj o del motor de explosión. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho nosotros. Y nadie mejor que nosotros puede saber cómo funciona y cuál es el criterio con el que funciona cada uno de los elementos dentro de ese mecanismo. Pero en cualquier otro elemento del mundo en el que nosotros no hayamos tenido la participación como creadores, pues lo tenemos muy difícil. Solo podemos hipotetizar. Y como solo podemos hipotetizar, presumiblemente nuestro modelo, bueno, pues se constituirá una aproximación a esa realidad, en el mejor de los casos. Dice, con ayuda de un determinado modelo que estructuralmente es de orden inferior con respecto a la estructura de determinada esfera de la realidad, esta esfera más compleja solo puede ser comprendida de un modo aproximado y el modelo podrá constituir una primera aproximación a una adecuada descripción e interpretación de la realidad. Si perdemos esto de perspectiva, si perdemos la conciencia de que estamos trabajando con modelos, nos dice el autor, fuera de estos límites, fuera de los límites de esta primera aproximación, la interpretación es falsa. Continúa, Monse. Gracias al concepto de mecanismo, por ejemplo, es posible explicar el mecanismo de un reloj, el mecanismo de la memoria, el mecanismo de la vida social, del Estado, de las relaciones sociales, etc. Pero solo en el primer caso el concepto de mecanismo agota la esencia del fenómeno y lo explica de manera adecuada, mientras que en los otros dos casos, merced al modelo del mecanismo, se explican solamente ciertos aspectos del fenómeno o una determinada apariencia suya fetichizada. Es decir, se tiene la posibilidad de una primera aproximación y de una comprensión conceptual de los fenómenos. Es decir, nuestra manera modélica de aproximarnos a la realidad mediante esa figura del mecanismo, ¿no? Nos permite explicar muchas cosas. Nos permite explicar un reloj o nos permite explicar cómo funciona la Iglesia Católica. ¿Vale? Ya. Pero solo con respecto al reloj, por ejemplo, podremos dar una explicación acabada de su esencia, de las leyes que rigen su funcionamiento y cómo están estructurados y cómo se relacionan cada uno de los elementos entre sí. En los otros solamente podremos aspirar a una aproximación. Continúa. En tales casos, se trata de una realidad más compleja, cuya adecuada descripción y explicación exigen categorías lógicas, modelos estructuralmente
adecuados. Adecuado. Gracias, Monse. 12, Magdalena. Para la filosofía contemporánea es importante saber distinguir, tras la diversa, oscura y con frecuencia mistificadora terminología de las distintas escuelas y tendencias, el problema real, central y el contenido de los conceptos. Ahora bien, en el presente caso, esto significa que hay que preguntarse si los conceptos clásicos de la filosofía materialista, como por ejemplo el concepto de la totalidad concreta, no ofrecen mejores premisas para la comprensión conceptual de la problemática que la ciencia contemporánea configura en términos de estructura y sistema, o bien si el concepto de totalidad concreta implica ambos conceptos. Desde este punto de vista, puede hacerse también la crítica de la incoherencia o unilateralidad de las tendencias filosóficas que en cierto modo reflejan el nacimiento espontáneo de la dialéctica de la ciencia del siglo XX, Lenin, como es, por ejemplo, el caso de la filosofía del pensador suizo González. González subraya el carácter dialéctico del conocimiento humano, pero ante el temor de caer en la metafísica, no da una respuesta satisfactoria a la cuestión de si la realidad objetiva que el pensamiento humano conoce es también dialéctica. Según González, el conocimiento humano crea diversos horizontes o imágenes de la realidad, pero nunca alcanza la realidad última de las cosas. Si con ello se quiere decir que la realidad es inagotable para el conocimiento humano y que por lo tanto es una totalidad absoluta, mientras que la humanidad solo alcanza en cada etapa de su desarrollo una totalidad relativa, es decir, cierto grado de conocimiento de la realidad, podríamos estar conformes con la posición de González. Pero algunas de sus formulaciones tienen un carácter claramente relativista. ¿Os dais cuenta cómo afina aquí, ¿no? Cómo intenta afinar Cosic con esto? Es decir, oye, dice este señor Gonzet que el conocimiento humano crea imágenes de la realidad y que nunca es capaz de alcanzar la realidad última de las cosas. Y nos dice el autor, si lo que Gonzet está queriendo decir es que la realidad siempre va a ser de mayor complejidad que nuestro modelo de conocimiento, oye, estamos de acuerdo plenamente con eso. Con lo que no vamos a estar de acuerdo, dice Cosic, es con que ese no poder acceder al nivel de complejidad último de la realidad nos impida tener conocimiento de ella. Continúa. Pero algunas de sus formulaciones tienen un carácter claramente relativista. Según González, el hombre, en su conocimiento, no se halla en relación con la realidad misma, sino solo con determinados horizontes o imágenes de la realidad históricamente cambiantes que nunca captan la realidad en su estructura última y fundamental. La realidad, por tanto, se evapora y al hombre solo le queda una imagen de ella. González confunde erróneamente dos problemas, el ontológico y el noseológico, el problema de la verdad objetiva y la dialéctica de la verdad relativa y absoluta. El problema de la verdad objetiva y la dialéctica de la verdad relativa y absoluta, ¿no? Dice, ¿es posible alcanzar esa verdad con mayúscula? Pues a lo mejor no. ¿Es posible acercarnos a la realidad en una dialéctica entre eso relativo y absoluto en lo que humanamente nos movemos? Pues si lo hacemos bien, va a decir Cosic, sí. Continúa. Testimonio fehaciente de ello es la siguiente formulación característica. El mundo natural es tal, y nosotros somos tales, que la realidad no se nos ofrece en un conocimiento definitivo, lo que es cierto, en su esencia, lo que es falso. Dice, no, la realidad, claro que no podemos acceder a ella de forma definitiva, por supuesto, pero en su esencia sí, porque la esencia para nosotros es el modelo lógico que nosotros hemos eh, presupuesto para eso que se presenta en la experiencia. A eso sí podemos acceder y además podemos hacer que ese modelo
que se mueve entre la experiencia y nuestra formulación teórica, que ese modelo sea cada vez más preciso y más explicativo con respecto a la realidad. Continúa, termina el párrafo. Un conocimiento que se abstraiga de la naturaleza, de la materia, de la realidad objetiva, no puede dejar de caer en uno u otro grado en el relativismo, puesto que sólo será un conocimiento o expresión de imágenes u horizontes de la realidad, sin que pueda definir ni distinguir cómo es conocida la propia realidad objetiva en estos horizontes o imágenes. Claro, y vosotras diréis, pero Jorge, al final lo que está este hombre, este señor Gonzet, lo que está proponiendo, según dice Cosic, que nosotros tampoco hemos leído a Gonzet, ¿no? Por supuesto, según está diciendo Cosic con respecto a él, eh, eso es irrebatible. Los seres humanos solo tenemos acceso limitado, mediato, histórico al mundo. Entonces, ¿cómo no va a ser siempre un conocimiento subjetivo, eh, absolutamente relativista? Bueno, mira, uno de los gigantes de la filosofía de la ciencia y de la lógica contemporánea, que es Bertrand Russell, ¿no? Que está muy lejos de Cosick, ¿eh? Muy lejos de Cosick, ¿no? Nos diría, oye, si tienes alguna duda con respecto a la objetividad del conocimiento científico, aunque sea esta objetividad y esta verdad con minúscula, ¿eh? Pero si tienes alguna duda con respecto a esto, solo tienes que mirar el mundo, ¿eh? Seguimos vivos. Y si seguimos vivos es porque alguna idea más o menos aproximada tenemos de la realidad, ¿eh? Porque si no la tuviéramos, nos habríamos extinguido, vamos, en la primera camada, ¿eh? ¿Sí? Sí, de alguna manera nuestro aparato cognoscitivo está ajustado, bueno, pues al mundo que nos rodea. Y pretender que eso no sea así o intentar llevar eso a sus últimas consecuencias es caer en un idealismo de lo más infantil, ¿eh? La realidad, la experiencia, lo que nos muestra es que nuestra relación con el mundo está bastante ajustada. Lo que no quiere decir que los modelos que nosotros construimos sean correctos. Nuestra relación con el mundo es bastante ajustada y hemos visto que en la práctica manipulativa y cotidiana, oye, nos movemos muy bien y como pez en el agua. Pero claro, pero eso no quiere decir que cuando queremos afinar y ver realmente cómo funcionan las cosas, bueno, no tengamos que construir precisiones o correcciones a esos modelos para poder comprender las contradicciones que se presentan entre la experiencia y nuestras concepciones previas. Es decir, que sabiendo que la realidad es infinitamente más compleja que cualquier modelo que nosotros podamos hacer sobre ella, sabiendo que nuestro conocimiento depende de una experiencia situada históricamente y por tanto siempre sujeta a error y a corrección, alguna relación hay entre nuestros modelos y el mundo, ¿eh? De lo contrario, vamos, no durábamos dos telediarios, ¿eh? En esto. Bien, con lo cual, digamos, el exceso de subjetivismo o de relativismo tampoco se sostiene empíricamente. Lo único que tenemos que discutir, y yo creo que es en lo que se va a apoyar Cosic, o es lo que él intenta sostener, lo único que estamos discutiendo es cuál es la concepción de la realidad que mejor se ajusta a la experiencia que tenemos y cuál es la concepción de la realidad de nuestro proceso de conocimiento que nos ofrece mayor fiabilidad a la hora de construir modelos relativamente satisfactorios respecto al mundo que tenemos delante. Pero pretender que el modelo se corresponde exactamente con la realidad es un infantilismo metafísico. Y pretender que nuestro modelo es absolutamente subjetivo y que cada uno hace aquí lo que le da la gana, pues es otro infantilismo relativista en el que no podemos caer.
No debemos caer, ¿vale? Sí, tenemos que ser capaces de construir o de poner en pie una comprensión de la ciencia y del proceso del conocimiento eh, que nos permita construir intersubjetivamente esa verdad chiquitita e ir haciéndola crecer de generación en generación o por lo menos de investigador en investigador. Una duda, ¿Continuamos? una duda, Ah, Jorge. Dijon. Bajo esta filosofía, entonces, las preguntas metafísicas no se convierten en irrelevantes, porque si la respuesta de qué es la realidad, pues es algo estructurado a lo que no tengo acceso, ¿para qué seguir preguntándomelo, no? Vale, es algo estructurado, lo cual construyo modelos para acercarme, pero nunca sabré qué es, pues se acabó la metafísica, ¿no? ¿Es así un poco la conclusión o no lo entendí bien? Bueno, si esa sería una opción, ¿no? Y más de un filósofo habría dicho lo que estás diciendo tú, ¿no? Y lo ha dicho. Además, no solamente lo habría dicho, sino que lo ha dicho, ¿no? Mm. Ese tipo de indagaciones son absolutamente superfluas. Lo que nos dice el autor es que ese tipo de indagación, te la hagas o no te la hagas, se corresponde con una suposición que tú la tienes. Sí. Tú, cuando caminas por el mundo y cuando te mueves por el mundo, tú ya tienes una concepción de cómo es el mundo. Te hagas la pregunta o no te la hagas. Lo que hace la metafísica es explicitar, formalizar cómo es esa concepción que tú tienes del mundo. Y en ese sentido, la tarea metafísica es importante, porque siempre y cuando no confundamos el modelo con la realidad. ¿Vale? Porque dependiendo, nos dice el autor, de cómo yo conciba el mundo, de eso dependerá cómo yo intente investigarlo. Es que la pregunta, fíjate, aunque la pregunta no me dé respuesta, o yo sepa, sea consciente de que no voy a tener la respuesta, la pregunta es importante porque ordena mi investigación, la guía. Y lo peor que te puede pasar en la vida es ir por ahí con una concepción sin saber que la tienes. Porque Bueno, entonces la manera en la que tú te muevas por el mundo será arbitraria, no responderá a una guía y a unos principios que tú puedas medio controlar. Porque si tú tienes una concepción de la realidad y tú pones en marcha un método de investigación, tu método de investigación te devolverá unos resultados que se corresponderán o no con tu presuposición. Pero si tú no tienes ninguna presuposición formalizada, ¿qué te va a devolver el método de investigación? Nada. mm, ¿Entiendes? Eso es ujú, lo importante, digamos, de hacer una buena metafísica. Buena metafísica como eh, formalización, pensamiento, estudio sobre el carácter de esa realidad última que hay allí. Cuando no haces eso, es que empiezas a patinar sin ton ni son. Es necesario es decir, es necesaria la hipótesis previa. Si en esa hipótesis tu manera de conocer es anárquica y por tanto no puede llevar a ningún resultado fiable. mm. Cualquier científico de envergadura de los que vemos en la literatura, sea Einstein o Heisenberg, cualquiera de ellos, tienen una concepción de la realidad muy formalizada, ¿eh? Muy formalizada, que guía, que guía justamente su investigación. Sin eso no sería posible. Mm. ¿Sí? Claro, yo creo que el 99% de la gente tiene una concepción, pero no la piensa. Vaya. No la ha formalizado, claro. Mm, Tú y yo seguramente no lo hemos formalizado. Para formalizarlo nos tenemos que sentar con palillos en los ojos, ¿no? Sí.
Claro, porque no nos va la vida en ello, ¿no? Pero a un Sí, físico sí, ¿eh? A un claro, químico le claro. va la vida en ello, ¿eh? A un biólogo le va la vida en ello. Cómo no va a tener, errónea o no, cómo no va a tener una preconcepción que guíe su investigación? Mm. Es decir, si entendéis bien, es como la pregunta de qué es la realidad se convierte un poco en una pregunta epistemológica casi de cómo pienso yo la realidad, ¿no? Sí, digamos esa pregunta que es ontológica, ¿no? ¿Cómo es la realidad? Es una pregunta de qué es el ser, cómo es el mundo, ¿no? Eh, Al final se tiene que corresponder con una manera de aproximarse a ese ser, de pensarlo de indagarlo, de interrogarlo, y es lo que tendrá que dar luego su resultado en la investigación, a través de un método que tendrá que ser concordante con esa manera de aproximarte y con esa concepción de la realidad. Y a lo mejor el método demuestra que todo lo que tú habías creído, pues no era correcto. Como por ejemplo cuando pasamos de la teoría corpuscular a la ondulatoria. Y no pasa nada. Dirás, ¡ay, entonces hemos estado 1000 años equivocados! No, cómo decía el inventor de la bombilla, hemos descubierto 1000 maneras de no hacer una bombilla, ¿no? Bueno, Ujú. bueno, pues ese es el método de investigación. Lo importante es que habíamos puesto una hipótesis de cómo era el mundo, que de pronto una experiencia muy concreta y muy acotada ha demostrado que es inconsistente. Y tenemos que cambiar el modelo. Tenemos que cambiar el modelo de la realidad. La concepción de la misma realidad tenemos que cambiar. Fíjate si es importante ser consistentes en la concepción de la realidad, en el proceso de pensamiento y en el proceso de investigación, para que puedas casar ambas y ver en qué son concordantes y en qué discordantes. Ahí es cuando empieza el conocimiento. Bueno, ahí, eso está tan lejos de nosotros no sé, eso es galáctico al lado de lo que hacemos nosotros, ¿no? Sí, pero bueno, pero eso es lo que hacen los grandes científicos y los grandes pensadores, ¿vale? Cualquier gran físico o químico o biólogo está jugando siempre en esos planos, formalizándolo más o menos, porque es su herramienta, eso es la manera en la que piensa y en la manera en la que trabaja. ¿Seguimos? Rosa, por favor, continúa. 14, ¿verdad? 14, sí. El principio metodológico de la investigación dialéctica de la realidad social es el punto de vista de la realidad concreta, que ante todo significa que cada fenómeno puede ser comprendido como elemento del todo. Un fenómeno social es un hecho histórico en tanto y por cuanto se le examina como elemento de un determinado conjunto y cumple, por tanto, un doble cometido que lo convierta efectivamente en hecho histórico. De un lado, definirse a sí mismo y de otro lado, definir al conjunto. Ser simultáneamente productor y producto. Ser determinante y a la vez determinado. Ser revelador y a un tiempo descifrarse a sí mismo, adquirir su propio auténtico significado y conferir sentido a algo distinto. Detente un momentito, Rosa. Un fenómeno social es un hecho histórico por cuanto se le examina, dice, como elemento de un determinado conjunto. Y este elemento, este hecho histórico, cumple un doble cometido. Por un lado, se define a sí mismo, pero por otro lado, define el conjunto. Cada hecho histórico está enlazado con el conjunto, de tal manera que ese hecho tiene su singularidad dentro de ese conjunto, pero a su vez
el conjunto de esos hechos son lo que está definiendo precisamente el todo que estamos estudiando. Es al mismo tiempo, cada hecho es al mismo tiempo productor y producto. Produce la totalidad, pero al mismo tiempo es producto de esa totalidad. Es determinante y a la vez determinado, revelador y al mismo tiempo revelador, digamos, del sentido del todo, pero al mismo tiempo da el significado de sí mismo, adquiere su propio y auténtico significado al tiempo que confiere el sentido a algo distinto de él. Continúa. Esta interdependencia y mediación de la parte y del todo significa al mismo tiempo que los hechos aislados son abstracciones, elementos artificiosamente separados del conjunto, que únicamente mediante su acoplamiento al conjunto correspondiente adquieren veracidad y concreción. Del mismo modo, el conjunto donde no son diferenciados y determinados sus elementos es un conjunto abstracto y vacío. Nos dice, esta interdependencia que tiene el hecho con el conjunto del que forma parte, esta interdependencia significa que si nosotros queremos aislar un hecho del conjunto, lo transformamos en una abstracción. El hecho forma parte de ese todo en el que está inserto y donde adquiere su significado y un todo al que él mismo también ayuda a dotarle de significado. Nos dice, los hechos aislados son abstracciones, elementos artificiosamente separados del conjunto que únicamente mediante su acoplamiento al conjunto adquieren veracidad y concreción. Y del mismo modo, un conjunto en el que no somos capaces de distinguir los hechos, un conjunto en el que no somos capaces de ver los elementos constitutivos, constituye un conjunto abstracto y vacío. Continúa Rosa. La diferencia entre el conocimiento sistemático acumulativo y el conocimiento dialéctico Es esencialmente la existente entre dos concepciones distintas de la realidad. Si la realidad es un conjunto de hechos, el conocimiento humano solo puede ser abstracto, un conocimiento sistemático analítico de las partes abstractas de la realidad, mientras que el todo de la realidad es incognoscible. El objeto del estudio científico, afirma Hayek, polemizando con el marxismo, no es nunca la totalidad de todos los fenómenos observables en determinado instante y lugar, sino siempre y solo determinados aspectos abstraídos de ella. El espíritu humano no puede jamás abarcar el conjunto en el sentido de totalidad de los diversos aspectos de la situación real. y en eso el compañero Hayek lleva razón, ¿no? Sí, claro, por supuesto, el espíritu humano no puede jamás abarcar el conjunto, pero nos va a decir Cosick, es que el conocimiento no es conocer el conjunto. El conocimiento es conocer la relación entre hechos significativos. Precisamente porque la realidad es un todo estructurado que se desarrolla y se crea, el conocimiento de los hechos o de conjuntos de hechos de la realidad viene a ser el conocimiento del lugar que ocupan en la totalidad de esa realidad. El lugar que ocupan en la totalidad de esa realidad. Continúa. A diferencia del conocimiento sistemático, que obra por vía acumulativa, del racionalismo y del empirismo, que parte de principios fijados en un proceso sistemático de adición lineal de nuevos hechos, el pensamiento dialéctico arranca de la premisa de que el pensamiento humano se realiza moviéndose en espiral, donde cada comienzo es abstracto y relativo. El pensamiento humano se realiza moviéndose en espiral donde cada comienzo es abstracto y relativo, relativo al sujeto histórico situado que está en todo momento pensando. Es decir, el sujeto tiene la experiencia, la conceptualiza, genera un modelo más o menos patatero, vuelve a la experiencia, confronta su modelo con esa experiencia, vuelve otra vez a reformular el modelo analizándolo mejor
vuelve otra vez a la experiencia, una y otra vez, creciendo en espiral en modelos cada vez más abstractos y al mismo tiempo cada vez más concretos. Continúa. Si la realidad es un conjunto dialéctico y estructurado, el conocimiento concreto de la realidad consiste no en la sistemática adición de unos hechos a otros y de unos conceptos a otros, sino en un proceso de concretización que procede del todo a las partes y de las partes al todo, del fenómeno a la esencia y de la esencia al fenómeno, de la totalidad a las contradicciones y de las contradicciones a la totalidad. Y precisamente en este proceso de correlación en espiral, en el que todos los conceptos entran en movimiento recíproco y se iluminan mutuamente, alcanza la concreción. ¿A qué es bonito? ¿A qué es hermoso? ¿Eh? ¿A qué es cristalino? ¿Cómo ha cerrado, ¿no? Cosic todo esto. Bueno, no os preocupéis, ahora os va a embarrar otra vez en las siguientes dos líneas, pero no pasa nada. Pero esto, solo por estos momentos el texto ya merece la pena. Continúa. Si el conocimiento dialéctico de la realidad no deja intactos los distintos conceptos en el camino ulterior del conocer, no es una sistematización de conceptos que procede por adición, una sistematización que se levanta sobre una base inmutable y de una vez para siempre, sino que es un proceso en espiral de compenetración y esclarecimiento mutuos de los conceptos, en Detente, el detente que un momentito. El conocimiento dialéctico de la realidad no deja intactos los distintos conceptos en el camino ulterior del conocer. ¿Eh? En esa espiral, los conceptos se van reformulando permanentemente. No es una sistematización de conceptos que procede por adición, una sistematización que se levanta sobre una base inmutable y de una vez y para siempre, sino que es un proceso en espiral de compenetración y esclarecimiento mutuo de los conceptos, en el que la abstracción, unilateralidad y aislamiento de los diversos aspectos, atención, cogeos por favor con cinturón de seguridad, es superada en una correlación dialéctico cuantitativo cualitativa regresivo progresiva. Aquí Cosic se nos viene arriba, ¿eh? Y toda la fraseología que sentía que tenía que colocar aquí, la pone toda junta. Vamos a simplificar. Dice, el conocimiento dialéctico de la realidad no deja intactos los distintos conceptos en el camino ulterior del conocer. No es una sistematización de conceptos que procede por adición, una sistematización que se levanta sobre una base inmutable de una vez y para siempre, sino que es un proceso en espiral de compenetración y esclarecimiento mutuo de los conceptos, en el que la abstracción de cada uno de las fases, la abstracción de la que arrancamos, igual que las que vamos construyendo progresivamente, es superada en cada vuelta de espiral en una correlación dialéctica en la que los conceptos se van puliendo y refinando unos a otros, yendo hacia adelante y hacia atrás, de mayor a menor, de lo sencillo a lo complejo. La concepción dialéctica de la totalidad no solo significa que las partes se hallan en una interacción y conexión internas con el todo, sino también que el todo no puede ser petrificado en una abstracción situada por encima de las partes, ya que el todo se crea a sí mismo en la interacción de estas. En este proceso en espiral en el que vamos develando la esencia, la estructura lógica del fenómeno, vamos accediendo a ese todo ideal pensado cada vez más concreto a través de la interacción entre los distintos elementos abstractos y concretos, la experiencia y la conceptualización que hacemos de ellos.
Joan, continúa tú. Bueno, se me ocurrió una pregunta, pero creo que es una caja de Pandora y no sé si hacerla. En esa espiral, ¿cómo sabes que se está superando los conceptos que estás desgranando? O sea, ¿cómo se evalúa si hay ese progreso? Pues lo va a decir tu experiencia. La experiencia es la que tiene en última instancia que ser, por un lado, la fuente del fenómeno, ya lo hemos dicho, pero también es la que pone a prueba tu conceptualización. Si tú pierdes el anclaje empírico con el mundo, te has ido a una idealización mística de la que no vas a poder volver jamás. La única manera de mantenerte, como diríamos, con los pies sobre la tierra es que estés dispuesto permanentemente a confrontar tu conceptualización, que cada vez es más abstracta, con la experiencia que tienes inmediata en tus fenómenos. Si la experiencia no te da cuenta cabalmente, no solamente de la contradicción de tu experiencia, sino que se corresponde con ese modelo que tú has creado y dando cuenta no solamente de lo que se muestra como de lo que se oculta, si tu experiencia no es capaz de poner a prueba el modelo, te has ido y te has vuelto un dogmático. Casi que constantemente hay que estar chocando, ¿no? Ese modelo con Es la Tierra. El ABC de la investigación científica y el ABC de la filosofía, ¿eh? Cuando la filosofía se va de la realidad y se va de la experiencia, se transforma en un brindis al sol completamente idealista y místico en el peor de los casos. Adelante. Las ideas relativas de la cognoscibilidad o incognoscibilidad de la concreción como conocimiento de todos los hechos se basaban en las concepciones empírico-racionalistas, según las cuales el conocimiento se alcanza mediante un método de análisis y por acumulación. A partir de la representación atomística de la realidad como agregado de cosas, procesos y hechos. Por el contrario, en el pensamiento dialéctico, la realidad se concibe y representa como un todo que no es solo un conjunto de relaciones, hechos y procesos, sino también su creación, su estructura y génesis. Es decir, en la concepción, la diferencia entre la concepción empírico-racionalista, que es atomística como agregado de cosas, y la concepción dialéctica, es que en la concepción dialéctica, en la manera que entendemos la realidad, concebimos el mundo como un todo en desarrollo, como un todo histórico en el que los elementos no solamente se relacionan entre sí, sino que se desarrollan y van desarrollando ese todo de forma histórica. Dice, como procesos, no solamente como procesos, sino también en su creación, en su génesis, al mismo tiempo que en su estructura. Continúa. Al todo dialéctico pertenece la creación del todo, la creación de la unidad de las contradicciones y su génesis. Heráclito representa la concepción dialéctica de la realidad con su genial imagen simbólica del mundo como un fuego que se enciende y se apaga según leyes, pero al mismo tiempo subraya de un modo especial la negatividad de la realidad. Heráclito llama al fuego defecto y saturación. En la realidad no solamente están los hechos que la conforman, los elementos que la conforman, sino su negatividad, la manera en la que los hechos van dejando de ser lo que son para transformarse en otras cosas. El todo no solamente es un conjunto de cosas y un conjunto de hechos, sino un conjunto en transformación. Es una transformación que se produce más allá de la mera combinación atomística de los elementos. Los elementos se van transformando, lo que era en lo que será. En la historia del pensamiento filosófico se revelan tres concepciones fundamentales del todo o de la totalidad, basadas en una determinada concepción de la realidad, que postulan los correspondientes principios epistemológicos. La concepción atomístico-racionalista de Descartes a Wittgenstein, que concibe el todo
como la totalidad de los elementos y hechos más simples, con la concepción organicista y organicista dinámica que formaliza el todo y afirma el predominio y la prioridad del todo sobre las partes. Schelling o Spahn. Interesantes dos citas, ¿no? Porque Schelling, por un lado, es la encarnación del romanticismo y Spahn es la inspiración del fascismo. Aquí os dejo una pequeña notita. Dice, el fascismo se apoya en la obra teórica de Spahn, especialmente en su crítica a la democracia liberal y a la competencia individual capitalista y a los derechos humanos, y se apoya en su propuesta de subordinación del individuo a la sociedad, una sociedad entendida como un modelo que se basa en la jerarquía y la cooperación entre los distintos estamentos sociales. Fijaos si tiene trascendencia o si puede tener consecuencias concebir, por ejemplo, la realidad social de una manera o de otra, ¿no? En esta concepción organicista, el todo, decíamos, es más que las partes, tiene prioridad sobre las partes y tiene consecuencias. Tiene consecuencias tanto desde el punto de vista romántico, que podría haber planteado Schelling, como desde el punto de vista de la concepción fascista de la totalidad social, de la organización social, en la que el individuo, los sujetos, están siempre o deben estar subordinados a- al interés del todo. Y por último, continúa la concepción dialéctica. Heráclito, Hegel, Marx, que concibe la realidad como un todo estructurado que se desarrolla y crea. En el siglo XX se ha desplegado un ataque en dos frentes contra la concepción de la realidad como totalidad. Para los empiristas, al igual que para los existencialistas, el mundo se ha fragmentado, se ha disgregado, ha dejado de ser una totalidad y se ha convertido en un caos, cuya reestructuración corresponde al sujeto. En el caos del mundo, el orden es introducido por el sujeto trascendental o por la perspectiva subjetiva, para la cual se ha deshecho la totalidad del mundo que cede su sitio al divisionismo de los horizontes subjetivos. Y por tanto, pues al peligro de un relativismo de la mano de ese subjetivismo. Pero, El sujeto que conoce el mundo y para el cual éste existe como un cosmos u orden divino o totalidad, es siempre un sujeto social, y la actividad que conoce, la realidad natural y humano-social, es la actividad de un sujeto social. La separación de sociedad y naturaleza marcha al unísono con la incomprensión de que la realidad humano-social es tan real como la nebulosa, los átomos y las estrellas, aunque no sea la misma realidad. De aquí deriva el supuesto de que solo la realidad natural es la auténtica realidad, mientras que el mundo humano es menos real que una piedra, un meteoro o el sol, y que solo una realidad, la humana, es comprensible, mientras que la otra realidad, la natural, solo es explicable. En cambio, para el materialismo, la realidad social puede ser conocida en su concreción, totalidad, a condición de que se descubra la naturaleza de la realidad social, de que se destruya la pseudoconcreción y de que la realidad social sea conocida como unidad dialéctica de la base y la supraestructura, y el hombre como sujeto objetivo, histórico-social. La realidad social no puede ser conocida como totalidad concreta si el hombre, en el ámbito de la totalidad, es considerado únicamente y sobre todo como objeto y en la práctica histórica objetiva de la humanidad no se reconoce su importancia primordial como sujeto. nos dice el autor, dice, para el materialismo, para esta mirada que nosotros estamos queriendo echar sobre el proceso de conocimiento, la realidad social solo puede ser concebida si entendemos que el sujeto es un actor dentro de esa totalidad, parte de esa totalidad. La realidad social no puede ser conocida como totalidad concreta si el hombre, si el ser humano en el ámbito de esa totalidad es considerado únicamente y sobre todo como objeto
y en la práctica histórica objetiva de la humanidad no se reconoce su importancia primordial como sujeto. Continúa. La cuestión de la concreción o totalidad de lo real no concierne, pues, primariamente a la plenitud o falta de plenitud de los hechos o la variabilidad y el desplazamiento de los horizontes, sino a la cuestión fundamental, ¿qué es la realidad? En lo referente a la realidad social, esta pregunta puede ser contestada si es reducida a esta otra. ¿Cómo es creada la relación social? La realidad social. ¿Cómo se crea? Perdón, Cuando nosotros nos preguntamos qué es la realidad social, la segunda pregunta tiene que ser, ¿cómo se crea esa realidad social? Es un producto histórico. Continúa. esta problemática que tiende a indagar qué es la realidad social mediante la verificación de cómo es creada la realidad social misma, entraña una concepción revolucionaria de la sociedad y el hombre. En el momento en el que nos preguntamos cómo hemos llegado hasta aquí, esa pregunta, el cómo, que es lo que nos pone ante la dinámica de ese todo social, en sí misma es una pregunta revolucionaria. ¿A qué ha merecido la pena? ¿A que ya no veis el mundo de la misma manera que lo veíais hace unos meses atrás? Claro que no, ahora vemos la totalidad concreta. Qué fuerte. Bueno, compañeras, gracias por acompañarnos, gracias por la paciencia hoy con todos los lapsus que hemos tenido. Nada. Y el jueves que viene vamos a por el final. Vale. Buena semana. Buenas noches, buenas fin de... Entonces, Chao. Adiós. adeu, adeu, adeu.